versículos 29 al 35. Puestos de pie, leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios todos juntos. Cuatro del 29 al 35. Perdón, si a lo mejor lo dije mal, pero rectificando, 4, 29 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo ha de dar a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Así de pie, hermanos, recibimos al presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje en esta tarde: el desafiar a Dios. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios, pidiéndole su dirección. Este texto que acabamos de leer, hermanos, expresamente el verso 35 al final, dice: no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Soberano Dios, gracias te damos por concedernos en tu bondad ser llamados hijos tuyos, ser llamados, Padre, para ser hijos adoptados en Jesucristo. Y bendito Dios, el no tener que lidiar, querer en nuestra ignorancia, Señor, creernos más que tú. Pero ayúdanos, Señor, en tu gracia, en tu favor, porque habrá áreas de la vida donde necesitaremos entender, Señor, que aún tu señorío allí tiene que ser reconocido, y que cada área de nuestras vidas, Padre, debe de ser rendida a ti. Habla vuestras vidas, es lo que pedimos y oramos y recibimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y esa incógnita, ¿verdad?, que al final Nabucodonosor como testimonio dice: en algún momento él se entendió, hermanos, que se sintió casi un Dios, al grado de la visión el cual Daniel le ayudó a interpretar ese sueño. Y este texto de la Escritura, hermanos, es por demás importante para cada uno de nosotros, pues es el Señor, el reconocimiento del Dios Altísimo. Hay otras expresiones, hermanos, que usan el término del Señor, que es el Señor de los cielos, pero a veces se da a entender porque por allí algunos lo han empleado para otras cosas, ¿verdad?, atribuyéndosela al hombre, cuando en realidad esa es una frase que solo que le compete y le pertenece al único Dios vivo y verdadero, hermanos. El desafiar a Dios. Ese es el texto que nos conlleva, hermanos, a la actitud que Belsasar toma en relación o ante nuestro Dios. Este es el capítulo 5, veamos el verso 22 y la primera parte del verso 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis
vino en ellos, hermanos. Esta expresión de la Escritura nos debe conllevar a cada uno de nosotros, hermanos, de no olvidar la distinción o la diferencia que existe entre el Creador y nosotros, la criatura. No olvidar que por gracia Dios quiso llamarse nuestro Padre y nosotros sus hijos. Que quiso llamarse, hermanos, nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Realmente en el Evangelio entendemos que sí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo. Hombre, es por mediación de su Hijo, hermanos, es que nosotros nos relacionamos con nuestro Dios. Realmente Dios no es igual a, en ese sentido, igual a nosotros. No podemos, en ese sentido, hermanos, ver como que nosotros podemos más que Dios en ese aspecto. Más aún así, hay ideas que lo puedo comparar con este pensamiento, con este dicho coloquial que dice, hermanos, meterse con Sansón a las patadas. Y muchos aún así intentan oponerse y contrariar a Dios, su palabra y su obra. Si aún el hombre piensa y medita muchas veces meterse con alguien superior a él, pero aún así, hermanos, a veces la ignorancia, el pecado, la necedad, lleva al hombre a querer retar y desafiar al mismo Dios. Al grado que el Salmo así lo presenta. El necio dice en su corazón, no hay Dios como tal, hermanos. Vino a mi mente cuando estaba meditando acerca de este pasaje, acerca de la magnificencia del barco Titanic. Usted lo ha recordado, hasta lo visitaron por allí en un museo, ¿verdad? No hace mucho. Y este barco, hermanos, conlleva una de las frases célebres que se entiende en relación a la altanería, la soberbia que muchas veces, el engreimiento que el hombre puede tener delante de nuestro Dios. Pues recuerdo esta frase que se dijo, ¿verdad? Que conllevó a pensar, la magnificencia de este barco, hermanos, conllevó a pensar al grado de decir que este barco era tan bonito, tan de último gama, ¿verdad? Que ni Dios lo podía hundir, ¿verdad? A ese grado. O sea, decir que ni Dios puede con ese barco, sabemos los resultados. Pero esa es una manera como el hombre muchas veces quiere vivir, mayormente, hermanos, ante nuestro Dios. ¿Sí? Y a ese grado he escuchado expresiones. Yo sé que el dolor, el sufrimiento es parte por causa de nuestra caída en pecado, ¿verdad? De la vida como tal. Y de verdad, el dolor y el quebranto y muchas veces ha conllevado a muchos a decir, de Dios ni me lo menciones. Yo no quiero nada con tu Dios o con ese Dios, ¿verdad? A veces el dolor ciega, endurece la vida de las personas. Es sorprendente que aquí hay una devoción, hay una evidencia de devoción. Lo sorprendente es que esta devoción no es al Dios verdadero, sino a los dioses. El texto de la Escritura señala, hermanos, que este personaje bíblico sí tiene cierta devoción, pero vive en un mundo, en un contexto politeísta, no monoteísta. Adora a muchos dioses como tal. Ahora, vamos a analizar un poquito sobre esta expresión, hermanos, el desafiar a Dios. El antecedente a esta frase, he estado entendiendo esta expresión al borde del precipicio y hemos estado avanzando un poquito que colocó a Belsasar al borde del precipicio. En algún momento pensó, no pasa nada, yo puedo continuar la vida y nadie me podrá oponerse. En el entendimiento también consideré la lectura expresamente de 2 salmos, hermanos. El primer salmo es el Salmo 73. Solo hacer mención de este y a darle alguna precisión. Es la incógnita que existe entre el creyente piadoso ante esta realidad. ¿Por qué existe la injusticia? O en algún momento, ¿verdad? Él quiso pensar si realmente Dios es justo. En su mente pasó esto, porque veía el progreso de los que no son piadosos o temerosos de Dios y que tienen, hermanos, la alevosía de expresar estas palabras. Salmo 73, verso número 11.
hablando de los impíos, ¿sí? De los soberbios, porque el verso 6 dice que son ellos. Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y a ellos se le atribuye la siguiente interrogante. Verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo sabe Dios? O sea, ¿hay conocimiento en Él? Pareciera ser, hermanos, que Dios no figura en sus vidas y ellos puedan hacer lo que quieran y nadie les podrá impedírselo, ni podrá corregírselo, ni decirles nada al respecto. Esta misma interrogante, hermanos, la encontramos en la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 115. Y en relación a saber quién es Dios, viene otra pregunta, y es el Salmo 115, verso 2. ¿Por qué han de decir entre las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Sí? ¿Dónde está ahora su Dios? Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Hay una respuesta de un hombre piadoso en relación cuando le cuestionan, ¿dónde está tu Dios? Y el otro dice, no hay Dios. Podemos decir y despotricar en contra de él y no dice nada. La realidad, hermanos, es que muchos de nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos porque el quebranto y el dolor. Por la mañana, ¿verdad? Dentro del avance que se tiene ya en la Confesión de Fe de Westminster, se abundó un poquito sobre la doctrina de Dios, ¿verdad? En ese aspecto, en ese sentido, ¿quién es nuestro Dios? Y en cuanto a su esencia, en cuanto a sus obras. Y cada una de estas, hermanos, debe llevar siempre un acto o una acción reverente ante su presencia. Porque a veces hablamos en ignorancia. Y esa es una de las realidades que tenemos que ir trabajando y abordando, si es necesario en lo personal, hermanos, para saber dirigirnos ante nuestro Dios, el cual es el uno inefable, así se le ha llamado. Como Él no hay otro en ese aspecto. Ahora, este pasaje de la Escritura, hermanos, tiene que ver mucho con el Señor, porque muchos no abiertamente están en contra o contrarian lo que es de Dios. Pues el término desafiar tiene que ver con retar, con enfrentarse a una persona contrariando sus opiniones o mandatos. En sí es contradecir y oponerse. Y lo que este personaje va a hacer, Belsasar, rey de Babilonia como tal, hermanos, no es considerado como un acto incidental. El término incidental apunta hacia lo que es de poca importancia. O sea, lo que él va a hacer, hermanos, no es algo que va a ser pasado nada más porque sí. Desde el capítulo número 1 de este libro de Daniel, cuando Nabucodonosor conquista e invade, en este caso Judá, hermanos, el reino del sur como tal, ¿verdad? La Escritura va a señalar aquí que fue por causa de Dios. En ese sentido, hermanos, el plan y el decreto de Dios concedió que su pueblo cayera en mano de sus enemigos. El mismo verso lo va a decir en el capítulo 1, verso número 2. Recordemos, hermanos, que estos son los indicios que el narrador o el escritor sagrado nos va a decir del tema prevaleciente que va a tener en todo su libro. Posteriormente vamos a estar leyendo el Dios Altísimo, ¿sí? O el Señor de los cielos como tal, ¿verdad? Y el verso 2 así lo dice el capítulo 1, 2 de Daniel. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Ahí vean la diferencia en Dios minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En ese sentido, ese es un antecedente que lo vamos a tener en cuenta. Que esto va a influenciar en la mentalidad y en la acción y en la deliberación que hará Belsasar en relación a los utensilios de la casa de Dios. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar trabajando, hermanos, puesto que en este capítulo número 5
se nos dice que esto es lo que le señala a Daniel en el mensaje que Dios envía a este rey llamado Belsasar, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Sí? Y esto es muestra, hermanos, porque dice, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y no solo los trajiste, dice, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, hermanos. Sabemos que lo que está señalando Daniel es parte de la cultura, de la manera como el pueblo hebreo, hermanos, se ha relacionado con el Señor. Y que dentro de lo que Dios, no solo al pueblo, sino algunos objetos o cosas materiales, Dios también santificó y consagró para su servicio. No solo a personas como a los sacerdotes, a los levitas, y también la casa del Señor, los utensilios de la casa del Señor, hermanos, quiso el Señor darle un carácter sagrado como tal. ¿Sí? Quiso darle ese carácter sagrado. Debido a ello, este acto de Belsasar puede ser considerado como un sacrilegio. El término sacrilegio es profanación e irreverencia con lo sagrado a lo que se tiene por sagrado. Se profana. Este punto, hermanos, también se va a tomar en años posteriores a los babilónicos, cuando en el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epifanes, uno de los descendientes, cuando se desintegra este rey, los reinos medos y persas, quiere llegar a Jerusalén y colocar allí, hermanos, un estandarte, ¿sí?, en el templo de Dios. Y es cuando se levanta lo que se le llama toda la rebelión de los macabeos, hermanos. Eran tan celosos del templo de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida para que no se profanara el templo de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo va a señalar ese incidente, hermanos. En este caso, ¿verdad? El impío profanaría la casa de Dios como tal. Ahora, esto ha sido considerado más allá, hermanos. Sí es un sacrilegio, pero a través de este acto hay otras cosas que toman lugar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se toma lugar allí? Estaré haciendo mención de algunas apreciaciones que se tienen en relación a este punto, hermanos. Así que en algún momento voy a estar citando literalmente lo que otros han considerado acerca de este pasaje. Es decir, hermanos, se puede también considerar como todo un insulto deliberado al verdadero Dios. ¿Y en qué se basan para decir que es un insulto deliberado? Puesto que Belsasar, así es, se puede considerar, hermanos, se está mofando, burlando públicamente del Dios de Israel. ¿En qué se basa esta apreciación? En que el Dios de Israel como tal, hermanos, afirmaba ser el único Dios. Y ahora sus utensilios están en la casa del Dios de Belsasar, que se considera que es Marduk. Así se le llama el Dios principal de los babilónicos. Y no solo esto, sino que aparentemente había sido incapaz de evitar que su pueblo fuera derrotado en la batalla y subyugado, así como tampoco que su templo fuera saqueado y destruido por los ejércitos babilónicos. Así que si este Dios fuera poderoso, sus utensilios no estarían primero en la casa de mi Dios, y otra que yo pueda hacer y deshacer con ellos. No es poderoso. Es una manera de entenderlo. Lo que Belsasar entonces está haciendo intencionalmente, hermanos, es que está olvidando mucho de lo que ya sabía de Dios. Daniel acaba de hacer una referencia de lo que pasó con Nabucodonosor. Y acabamos de leer que Nabucodonosor reconoció que como Dios no hay otro y que Él es el Altísimo y nadie hay que le diga o le pueda decir ¿qué haces? Antes bien, hermanos, podemos leerlo aquí, ¿verdad? Como lo señala el verso 22, contra el Señor del cielo se ensoberbeció. Hay la siguiente nota en relación a este entendimiento de lo que hizo Belsasar. Pecar no solo es hacer cosas perversas
No es meramente un error de juicio o una acción impulsiva que se hubiera podido evitar si tan solo nos hubieran detenido a contar hasta 10. La esencia del pecado es el hecho de rebelarse contra la voluntad de Dios. Es lo que está haciendo Belsasar. Abiertamente ha desafiado a Dios. Esto se puede considerar que en su corazón había la intención deliberada de deshacerse de la influencia de honrar al Dios de Israel, cosa que había prevalecido durante parte del reinado de Nabucodonosor. Pues lo podemos leer hasta finales del capítulo 4. De antemano, los que han incursionado más en este pasaje hacen la distinción entre cómo se inicia la narración de Nabucodonosor, lo que hizo, cómo inicia este capítulo número 5, verso 1. El rey Belsasar también hizo. Estamos hablando de sus acciones y de sus actos como tal. Y aquí es donde podemos catalogar, hermanos, que sí, en nuestro entendimiento y en nuestra práctica, somos conscientes que los actos tienen consecuencias. ¿Sí? Tienen consecuencias. Por lo tanto, en el caso de el respeto que estaba en la persona de Nabucodonosor, es un respeto desdibujado ahora en Belsasar en relación al Dios de Israel. Y así es catalogada su acción. Es un claro menosprecio a Dios. Es un claro menosprecio a Dios, hermanos. En contraposición, pues, a las historias donde Nabucodonosor se ve involucrado, la falta cometida entonces de Belsasar atenta directamente contra el Dios Altísimo. Es eso precisamente se comenta, la severidad del castigo de Dios para con él. Pues la historia muestra un límite entre la soberbia de enaltecerse a sí mismo, a la que atenta explícitamente contra Dios al tratarlo como uno más entre otros. Eso es lo que hizo Belsasar, tratar a Dios como uno más entre otros dioses. A diferencia pues de Nabucodonosor, Belsasar en este caso traspasó los límites de la tolerancia divina. Se excedió, se extralimitó. Y lo sorprendente es que no erró como tal por ignorancia. El texto dice en el verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Este desprecio deliberado contra Dios, aunque él había tenido ante sus ojos advertencias asombrosas dadas. Es decir, él no era ignorante de lo que estaba haciendo. Pero la realidad es esto, hermanos, no era ignorante en relación a quién era Dios. No era ignorante también a lo que estaba pasando a su alrededor, porque los comentaristas y los historiadores han señalado que en ese momento que él tiene el gran banquete o este festín, ya el ejército medo-persa tienes ya, hermanos, cercado prácticamente lo que es la capital o el imperio babilónico. Pues el texto lo va a señalar al final que esa noche no solo murió Belsasar, rey de los caldeos, sino que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, hermanos. El día de hoy entonces nos encontramos ante este pasaje y es bueno que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar, porque podemos ver a un el antecesor de Belsasar, hermanos. Dios, en el proceso disciplinador de Dios, se humilla y lo reconoce. Pero viene el que le sigue, ¿verdad? Y él pasa por alto las lecciones, no se miró en ese espejo y con altivez y soberbia desafía al Dios único y verdadero, al Dios de Israel. No estamos muy lejos, hermanos, que muchos creyentes en Jesucristo, sus generaciones le han dado la espalda al Señor. Y parece ser que Dios ya no está o no figura en sus vidas. La fe que un día le fue sembrada e instruida empieza a desdibujarse. Son muchos factores los que pueden influir
A muchos se ha dicho que de la adolescencia a la juventud y cuando los muchachos pasan a la universidad, pareciera ser que esa es la época donde se empieza a desdibujar la fe en muchos de los casos. Pero esto no está lejos de la realidad. La expresión es esta, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres, tus concubinas, bebiste en ellos. El día de hoy, hermanos, no podemos pasar por alto, ¿verdad?, que la cristiandad o el cristianismo en general como tal tiene noticias y sabemos de todas estas cosas también, como Belsasar. Pero desde el inicio, hermanos, de la humanidad, el texto de la Escritura, aún con conocimientos y a sabiendas de lo que Dios le había hecho a Adán y Eva, aún así le dieron la espalda. Aun cuando Dios manda a formar y a crear por medio de Noé un arca, la gente, hermanos, decide, el texto dice, por las tendencias de su corazón, a obviar ello y a no optar por la decisión y por el medio que Dios le dio de salvarse de la inundación. Muchas de la Escritura señala que solo 8 personas se salvaron, Noé y su familia y las mujeres que estaban comprometidas con sus hijos como tal. La humanidad como tal pereció anegada en agua, hermanos. Hoy nosotros nos ponemos a pensar tantito, hermanos, acerca de esta realidad, puesto que no siempre es algo deliberado. Hay muchas acciones y ahí es donde tenemos que examinarnos nosotros, hermanos, en qué momento podemos caer en querer desafiar a Dios. La enfermedad, el sufrimiento, el quebranto y el dolor muchas veces nos orilla allí, porque nos preguntamos entonces, Dios mío, ¿dónde estás? ¿O qué vas a hacer? Y la gente va a preguntar, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios no hizo nada al respecto? Es un abierto desafío hacia nuestro Dios, hermanos. El Salmo, reitero, ¿verdad?, al inicio he leído, nos dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer, lo hizo. Y lo vimos allí, hermanos, lo que pudimos presenciar en la clase de la mañana, ¿verdad? Es que Él hizo todo conforme al propósito por el cual hizo todas las cosas, conforme a su voluntad o al designio por el cual hace todas las cosas. Ahora, quizás nosotros nos preguntemos, pero yo abiertamente no he desafiado a Dios. Yo no he tomado los vasos de su casa y le he dado un uso indigno o irreverente. El día de hoy vamos a participar de la mesa del Señor, que es un medio de gracia, al cual, hermanos, se representa el sacrificio, el cuerpo y la sangre derramada de Jesucristo por nuestros pecados. Y ahí la importancia de darle la importancia que amerita, hermanos, los medios de gracia, como es la palabra de Dios. Procuramos que sea la palabra de Dios la que usted te escuche, la que usted lea y la que usted lleve en mente y en corazón. Y la pregunta es, ¿qué hace usted con esta palabra? Los medios de gracia, vamos a participar de la comunión y en algún momento, hermanos, participamos del bautismo. 2 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2 nos insta a ello, a que no tengamos en poco o en vano la gracia de Dios. Si usted puede tantito ir a ese pasaje bíblico, solo vamos a considerar este y uno más. 2 Corintios, capítulo número 6. Después Pablo, de hablar de la reconciliación, de que Dios nos llama al arrepentimiento, a la rendición y a que, hermanos, reconozcamos el medio de salvación llamado Jesucristo, se nos da el encargo de la palabra de reconciliación y habla de la persona de Cristo de esta manera, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. Para que delante de Dios seamos como justos, aunque en realidad el verdadero justo es nuestro Señor. Por lo que estamos en Cristo, hermanos, Dios nos ve en Cristo como justos. Dios nos ha perdonado y nos ha reconciliado en Cristo. Verso 1 del capítulo 6 entonces. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y lo
Y la razón de peso es lo que dice el verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si lo relacionamos con el pasaje bíblico, hermanos, el texto de la Biblia dice, y ahora tú, así inicia Daniel 5:22, y ahora tú, su hijo, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, antes bien te has ensoberbecido. En ese aspecto, hermanos, el mensaje de Dios con Nabucodonosor fue un mensaje de advertencia, lo tomó y se humilló. Pero el mensaje para Belsasar simplemente fue un mensaje de juicio. Sí. Mas ahora el Evangelio nos dice a todos nosotros, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Si necesitamos ponernos a cuentas con Dios, hermanos, aún es tiempo. El arca, la puerta del arca todavía está abierta. Recordemos que llegó el momento que Noé, Dios cerró la puerta del arca en ese momento, hermanos. Pero seamos cautelosos y cuidadosos porque aquí se nos está hablando acerca de la gracia de Dios y que no puede ser tomada o que no debería ser tomada en vano. Porque hay intenciones deliberadas en contra de la persona del Hijo de Dios. Cosa que es registrada en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29. Hebreos 10, 29. Hablando, hermanos, acerca del que peca deliberadamente. Recordemos que esto es lo que hizo Belsasar. Pecó deliberadamente. Porque sabía, no era ignorante, no erró por ignorancia, lo hizo deliberadamente. Ahora, al pensar un poquito sobre esta realidad, en el libro de Hebreos encontramos esta pregunta, hermanos, que debe de ser reflexiva, pero también, hermanos, debe ser clara en nuestras vidas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Escuchemos esa expresión. ¿Que merecerá? ¿Quién o el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? En algún momento, hermanos, no sé qué situaciones puedan influir en nuestras vidas que digamos yo no le entiendo a la Biblia, pero que aunque usted no le entienda no puede decir que no es palabra de Dios, sigue siendo palabra de Dios. Necesitaríamos una vez más buscar la guía y dirección y la iluminación del Espíritu Santo, hermano. Es una rendición de nuestra voluntad. ¿Sí? Porque la Biblia no nos dice hágase mi voluntad. La Biblia nos dice hágase tu voluntad. Y no solo así como en el cielo, así también como en la tierra. No hemos de pisotear al Hijo de Dios y no hemos de tomar por inmunda la sangre del pacto. Dios en su gracia entonces nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, a tomar en cuenta mucho la manera como nos hemos dirigido ante nuestro Dios. Miren, este mismo libro de Hebreos, hermanos, versículos anteriores, como es el capítulo número 24 y 25. Tiene implicaciones prácticas y tiene que ver con lo relacional también. Porque a veces decimos, yo no menosprecio a la obra de Dios, pero menosprecio a las personas de Dios. O menosprecio los tiempos que como iglesia tenemos que darle a Dios, a nuestro Dios. Consideremos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor, nos estimulemos a las buenas obras. Esto implica que yo tengo que aprender a relacionarme con cada uno de quienes son mis hermanos en Cristo, aunque esto sea un poco complicado muchas veces. Pero no evitarlo, ni obviarlo, decirle sí, ya en su momento.
El libro de Hebreos, Juan nos va a decir, hermanos, que no podemos amar a Dios y aborrecer al hermano. Eso no corresponde. Eso no es cristianismo. Eso no es el evangelio como tal. Pero el verso 25 dice, hermanos, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos, ya desde ese tiempo, ¿verdad? Desde ese tiempo se señala esta omisión muchas veces. Dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Hay algunas razones justificadas por las cuales muchos se les imposibilita, se les complica venir a la casa de Dios, participar de las actividades de la iglesia. Vamos a decirle así, se justifican, ¿no? Pero hay muchas otras maneras y otras formas, hermanos, donde solo el Señor tendrá que tratar esos puntos con cada uno de nosotros. Sí. Porque es que habrán muchos factores, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero sí, hacer la reflexión ahí, amados hermanos, en cada uno de nosotros, de que no tengamos en poco las cosas de Dios. Sí. Es un hecho, este templo, hermanos, tiene sentido y significado, porque Dios quiso llamarle su casa, casa de Dios. Sí. Pero en algún momento se va a deteriorar. Pero lo que les da sentido y vida es quienes nos congregamos aquí. Porque somos nosotros quienes conformamos el templo de Dios y conformamos la casa de Dios, el pueblo de Dios como tal. Dios en su gracia entonces nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser parte de su pueblo. Hay muchas cosas que ya no ignoramos. Y hay muchas cosas, hermanos, que ya en ese sentido, ¿verdad? No podemos justificarlas. Porque tenemos conocimiento de causa. Belsasar como tal, le fue dada la palabra, porque el que Daniel estuviese allí, Daniel le comunicó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a señalar el capítulo 5? En las palabras escritas por la mano en la pared. Mené, mené, tekel, uparsin. Y allí podemos ver los significados, amados hermanos. No dejemos de orar entonces por nuestros seres queridos, por nuestros familiares. No demos por hecho que porque ya se nació en la iglesia, porque ya se tiene en la iglesia, porque usted es creyente, sus hijos son creyentes. No lo daba por hecho Job, hermanos. Él entendía que a veces a sus hijos, por si hubiesen ofendido a Dios en su corazón, aún así dice, oraba y rogaba a Dios por ellos. Sí. Porque sabemos que ante la muerte, hermanos, muchos coincidimos con ello, ¿verdad? Haya sido creyente, no era. Qué bueno era. Y aún así creemos y pensamos que Dios lo tenga en su santa gloria. Algunos sí son tan honestos, lo escuché en uno de los pueblos aquí, que decía, bueno, que lo tengan a juego lento. Así lo decía. Sí. Entonces, no sabemos, hermanos, de verdad, pero lo que sí tenemos que ser conscientes y entender, hermanos, que el que vive en mí, o el que cree en mí, dijo Jesús, ¿verdad? Juan 11. ¿Sí? No irá a condenación, ¿verdad? No, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿verdad? Y sabemos que para el creyente, según Romanos 8:1, que el que está en Cristo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermano. Hay muchas situaciones que nos pueden orillar a querer pedirle que Dios se haga presente. En la parábola del rico y Lázaro se registra ahí, hermanos, que el rico dijo, pero Padre Abraham, si uno de los muertos fuera y les predicara para que no vengan a este lugar de tormento. Se le contestó y dijo a Abraham y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Porque aún si se levantare uno, si no tienen la palabra de Dios, no les será suficiente.
Antes bien el muerto lo va a asustar. ¿A dónde llegar entonces, amados hermanos? Si desde nuestro corazón, como lo infería Job, si aún desde nuestro corazón nosotros hemos desafiado, ofendido el nombre de nuestro Dios, o como se cataloga, hermanos, en lo que es el pecado, ya sea por comisión o por omisión. A veces lo hacemos conscientemente, a veces nos va. El salmista dice, ¿verdad? Perdona los pecados que aún me son ocultos. Pero no implica que no peco. Lo hago por omisión, pero sigue siendo pecado, amados hermanos. Belsasar deliberadamente despotricó en contra de Dios. Y tal y cual se le dijo, hermanos, la palabra de Dios se cumplió en él. En esa misma noche fue muerto y otro tomó el reino. Sí. Ahora a nosotros nos resta, hermanos, sabiendo todo esto. No sé de verdad hasta dónde hemos avanzado en nuestro cristianismo o cuántas cosas tenemos allí. Porque llegará el momento cuando sí tengamos que decirle por qué Dios o para qué Dios. Y no esperemos, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Deseamos que no lleguemos a ello, sino que voluntariamente nos humillemos, reconozcamos y agradezcamos, vivamos con esa actitud reverente siempre ante nuestro Dios y reconociendo al mediador nuestro Señor Jesucristo. Participemos de su mesa con gozo y con alegría, con reconocimiento, con mucha gratitud, hermanos, porque de verdad, gracias a la obra redentora de Jesucristo, hoy día nosotros podemos llamarle a Dios nuestro Padre y podemos orarle así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En algún momento, hermanos, en tu corazón has desafiado a Dios? ¿Has tenido un poco la palabra de Dios? ¿Has tenido un poco los medios de gracias de Dios? ¿En algún momento, hermanos, te has sentido como el creador del Titanic? Aquí no pasa nada, aquí ni Dios entra. ¿Sí? No le he hecho nada a ellos, mucho menos me va a hacer a mí, ¿verdad? Vamos a orar, amados hermanos. Soberano y eterno Padre, somos finitos, criaturas falibles. Y eso debería ser motivo, Señor, para vivir en una dependencia continua, constante, consciente tuya. Hemos de aprender, Padre, que tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas. Y que tú eres el creador y nosotros somos la criatura. Pero aún así, Señor, por mediación de tu amado Hijo, quisiste llamarnos por tu palabra a hacerle eficaz en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Hoy, Señor, venimos ante ti, pues tu palabra tiene un tiempo, Señor, donde advierte. Y es lo que sucedió con Nabucodonosor. Pero es un tiempo donde simplemente la palabra es de juicio. Como cuando arengaba, Padre, aquel Herodes, del libro de Hechos 12. Dice que un ángel tuyo le privó de la vida y cayó y comido por los gusanos. Ayúdanos, Señor, porque seguimos viviendo ciertamente en la era de la gracia. Pero tu palabra dice que, como el arca, un día la puerta se cerrará. Y tendrán comezón de oír la palabra, pero solo se les hablará y se les endulzará el oído. Ayúdanos, Señor, a quienes todavía tenemos la oportunidad de predicar la palabra, y a aquellos que tienen la oportunidad de escucharla, y a quienes tenemos la oportunidad de conocerla, que permanezcamos en ella, Señor. Guárdanos con tu poder y tu gracia, y ayúdanos a atender los mensajes y los diversos mensajes que hasta este momento tú nos has enviado, para creer que es palabra tuya y que es la manera que tú hablas a nuestras vidas, para que, como Pablo lo dice en 2 Corintios 5, si así fuera el caso, nos reconciliemos contigo. Y si no fuera el caso, Señor, para que vivamos agradecidos por lo que ya tú has hecho. En Jesucristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar.